Todavía recuerdo el olor a café rancio y al limpiador de muebles en la oficina del abogado de mamá, aquel día. Mi hermana, Lucía, había entrado con la confianza de una reina, llevando su habitual expresión presumida, segura de que estaba a punto de tomar posesión completa de nuestra propiedad familiar, nuestra casa de la infancia, el lugar donde habíamos reído, llorado y visto a nuestros padres envejecer, estaba en juego. Yo me senté allí en silencio, sabiendo algo que ella no. El bufete de Martínez Asociados ocupaba un pequeño edificio en el centro de Valencia, con ventanas que daban a la plaza del ayuntamiento. Afuera, la vida continuaba como siempre. Vendedores ambulantes ofreciendo horchata fresca, turistas tomando fotos de la arquitectura modernista y el constante murmullo de conversaciones en español e inglés. Adentro, sin embargo, el tiempo parecía detenerse. Lucía se inclinó sobre la mesa, se echó el pelo hacia atrás y me lanzó una mirada despectiva. «Por fin vamos a resolver esto, hermanita», dijo con una sonrisa forzada. «Aunque creo que ya sabes cómo va a terminar. La casa siempre debió ser mía. Don Fernando, el abogado, un hombre de unos 60 años con gafas de montura fina y traje impecable, tosió ligeramente mientras ordenaba los papeles frente a él. La tensión en la habitación era tan densa que casi se podía cortar con un cuchillo. «Antes de comenzar», dijo él, «me gustaría que ambas entiendan que estamos aquí para resolver esto de manera civilizada». Lucía apenas le prestó atención. Sus ojos estaban fijos en mí, desafiantes. Yo podía sentir cómo mis manos temblaban bajo la mesa, pero mantuve mi rostro sereno. Había esperado este momento más tiempo del que me gustaría admitir. «Vamos al grano», continuó ella impaciente. «Mamá me prometió esa casa desde que éramos pequeñas. Siempre lo supe. Lo siento, Carmen, pero la propiedad ahora es mía». Luego se rió, justo en mi cara, como si años de traición, manipulación y silencio fueran parte de alguna broma victoriosa. El sol de la tarde se filtraba por las persianas, creando franjas de luz sobre la antigua mesa de roble. Apretujé mis manos bajo la mesa, pero mantuve mi cara calmada. Me había preparado para este momento durante tanto tiempo que casi me parecía irreal que finalmente hubiera llegado. Sin decir una palabra, deslicé la gruesa carpeta a través de la mesa. La cubierta azul llevaba el sello del notario. Los documentos en su interior eran definitivos e irrefutables. Su risa se detuvo en seco cuando dije: «En realidad, mamá me vendió todo hace años». El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier discusión que hubiéramos tenido. Don Fernando carraspeó nuevamente, quizás incómodo por la tensión, o tal vez simplemente para recordarnos que estaba allí. Lucía miró la carpeta como si fuera una serpiente venenosa. «¿Qué significa esto?», preguntó, su voz ahora menos segura. «¿Qué clase de truco es este?». «No es ningún truco», respondí tranquilamente, mientras abría la carpeta y sacaba los documentos principales. «Mamá me vendió la casa hace 3 años. Todo está legal, notariado y registrado». Lucía miró al abogado, buscando alguna señal de que esto era un error, una mentira, algo que pudiera deshacer. Don Fernando simplemente asintió, confirmando mis palabras. «Es cierto, señorita Lucía. Su madre, doña Mercedes Vázquez, vendió la propiedad a su hermana Carmen en una transacción completamente legal. Tengo todos los documentos aquí». El rostro de Lucía cambió como el cielo durante una tormenta. Primero incredulidad, luego confusión, y finalmente, una furia apenas contenida. Sus uñas perfectamente pintadas de rojo se clavaron en el cuero de su bolso. «Esto es ridículo», espetó. Mamá tenía demencia. No sabía lo que estaba haciendo. «El contrato fue firmado cuando mamá estaba en pleno uso de sus facultades», expliqué, manteniendo mi tono tranquilo a pesar de que mi corazón latía con fuerza. «Hay testigos, certificados médicos, todo lo necesario para confirmar que sabía exactamente lo que hacía». A través de la ventana, podía ver la torre del Miguelete recortada contra el cielo de Valencia, el mismo horizonte que había visto toda mi vida desde la ventana de nuestra casa familiar en el barrio del Carmen. La casa que ahora, legalmente, era mía. Lucía hojeaba frenéticamente los documentos, buscando algún error, alguna forma de invalidar lo que estaba viendo. Pero todo estaba en orden, tal como yo sabía que estaría. «¿Por qué?», preguntó finalmente, su voz quebrada. «¿Por qué haría esto?».
La pregunta flotó en el aire como el polvo en un rayo de sol. ¿Por qué? Porque yo había estado allí. Porque mientras Lucía construía su vida en Madrid, con su trabajo prestigioso y sus amigos influyentes, yo me había quedado en Valencia, cuidando a mamá cuando su salud comenzó a deteriorarse, llevándola a sus citas médicas, cocinando sus comidas favoritas, escuchando las mismas historias una y otra vez a medida que su memoria comenzaba a fallar. Creo que mamá tenía sus razones, respondí simplemente. No quería humillarla, al menos no más de lo necesario. Pero tampoco iba a disculparme por lo que era justo. Don Fernando comenzó a explicar los detalles legales. La casa estaba a mi nombre, los impuestos estaban al día, no había ninguna hipoteca pendiente. Todo estaba en orden. Pero Lucía ya no escuchaba. Se había quedado mirando por la ventana, hacia la plaza, donde la vida continuaba ajena a nuestro pequeño drama familiar. Cuando finalmente volvió a mirarme, sus ojos estaban llenos de una mezcla de rabia y algo que parecía casi respeto. Sin decir una palabra más, recogió su bolso, se levantó y salió de la oficina, el sonido de sus tacones resonando en el pasillo como un recordatorio final de su presencia. Don Fernando me miró por encima de sus gafas. Bueno, eso fue intenso, dijo con una pequeña sonrisa. ¿Estás bien, Carmen? Asentí, aunque no estaba segura de estarlo. Había ganado, sí, pero también había perdido algo. Quizás a mi hermana, quizás solo la ilusión de que algún día volveríamos a ser las niñas que éramos antes, corriendo por los pasillos de esa casa que ahora era legalmente mía. Estaré bien, respondí, mientras recogía mis documentos. Gracias por todo, don Fernando. Salí a la plaza bañada por la luz dorada del atardecer valenciano. La brisa traía el olor a naranjos y mar. Respiré profundamente, sintiendo cómo un peso se levantaba de mis hombros. Era el final de algo, pero también el comienzo. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz con lo que había hecho. Me detuve en el mercado central para comprar ingredientes frescos. Esa noche, en la cocina de la casa que ahora era oficialmente mía, prepararía una paella, la receta de mamá, y mientras el arroz absorbiera el caldo de azafrán y los mariscos liberaran su sabor, pensaría en todo lo que había pasado para llegar a este momento. En todas las noches en vela cuidando a mamá, en todas las llamadas que Lucía nunca respondió, en todos los sacrificios pequeños y grandes que me habían traído hasta aquí. La victoria sabía agridulce, como el limón que exprimiría sobre los gambas, pero era mía, tan mía como la casa en el barrio del Carmen, con sus azulejos antiguos y sus historias escondidas en cada rincón. Durante toda mi vida, siempre fui la hermana callada. Lucía era la estrella, popular, ambiciosa, hermosa de una manera llamativa. Cuando éramos niñas en nuestro pequeño piso del barrio del Carmen, ella era quien acaparaba toda la atención en las reuniones familiares, quien ganaba los concursos escolares, quien traía a casa las mejores notas y los elogios de los profesores. Yo era la que se quedaba atrás, la que se ocupaba de las cosas prácticas mientras ella brillaba. La casa en la que crecimos no era nada del otro mundo. Un edificio antiguo con 3 habitaciones, un balcón estrecho que daba a una calle empedrada y una cocina donde mamá preparaba sus legendarias paellas los domingos. Pero para nosotras era el universo entero. Las paredes amarillentas guardaban nuestros secretos, nuestras risas, nuestras lágrimas adolescentes. El suelo de baldosas, siempre fresco incluso en los veranos más calurosos de Valencia, había soportado nuestras carreras infantiles y más tarde, mis pasos solitarios cuando todos se habían ido. Papá murió cuando yo tenía 22 años y Lucía 25. Un infarto fulminante mientras trabajaba en el taller mecánico que había sido su vida. Recuerdo ese día con una claridad dolorosa. El olor a aceite de motor que nunca abandonaba su ropa, el sonido de la ambulancia llegando demasiado tarde, la expresión vacía de mamá cuando comprendió que se había quedado viuda. Después del funeral, Lucía regresó a Madrid. Tenía un trabajo importante en una agencia de publicidad, una vida brillante que la esperaba. «Te llamaré todos los días», me prometió mientras metía sus maletas en el taxi. No lo hizo. Las llamadas se espaciaron. Se volvieron más cortas, más superficiales. Mientras tanto, yo me quedé con mamá. No porque no tuviera sueños propios,
sino porque alguien tenía que hacerlo. Los años pasaron como las páginas de un libro que nadie lee. Yo conseguí trabajo como profesora en un instituto local, algo que me permitía estar cerca de casa y cuidar de mamá. Nunca me casé, aunque hubo algunos hombres en mi vida. Ninguno entendió realmente por qué no podía simplemente dejar a la vieja en una residencia, como sugirió uno de ellos. Lo dejé esa misma noche. Mamá había sido siempre una mujer fuerte, de esas que crecieron durante la posguerra y aprendieron a hacer milagros con poco. Podía convertir unas sobras en un festín, coser un vestido a partir de cortinas viejas y mantener la casa impecable incluso cuando el dinero escaseaba. Verla deteriorarse fue como ver desmoronarse un monumento. Primero fueron pequeñas cosas: olvidar dónde había puesto las llaves, confundir los nombres de los vecinos. Luego vinieron los momentos más difíciles: perderse en el camino al mercado donde había comprado durante 40 años, olvidar apagar el fuego de la cocina, no reconocer a familiares en fotografías. El diagnóstico llegó como una sentencia: demencia senil en fase inicial. Irá empeorando, dijo el médico con esa mezcla de compasión y distancia profesional. Deberían considerar ayuda especializada. Cuando llamé a Lucía para contarle, apenas pudo hablar 5 minutos. Estoy en una reunión importante, dijo. Te llamo luego. El luego se convirtió en 3 días después, y la conversación fue breve y práctica. ¿Has mirado residencias? Podríamos compartir los gastos. No quería una residencia para mamá. Ella siempre había dicho que quería morir en su casa, rodeada de sus cosas, sus recuerdos. Así que reorganicé mi vida. Pedí reducción de jornada en el instituto. Contraté a una cuidadora para las horas que yo no podía estar. Aprendí sobre medicamentos, pañales para adultos y cómo manejar los momentos de confusión y angustia. Lucía venía en Navidad, a veces en Semana Santa si no tenía planes mejores. Aparecía con regalos caros que mamá no necesitaba ni entendía. Pasaba 2 días quejándose del ruido de la calle, del calor, de lo anticuada que estaba la casa, y luego se marchaba con la promesa de volver pronto. Después, publicaba fotos en Instagram, ella y mamá sonriendo, con hashtags como «familia es lo que importa» o «amo a mi madre». La gente comentaba lo buena hija que era, lo difícil que debía ser lidiar con la enfermedad de un padre. Si supieran. Una noche de verano, mientras las cigarras cantaban fuera, y el calor se pegaba a la piel como una segunda capa, mamá tuvo uno de sus momentos de lucidez. Estábamos sentadas en el pequeño patio trasero, bajo el limonero que papá había plantado cuando compraron la casa. Ella miraba las estrellas con una claridad en los ojos que hacía semanas que no veía. «Carmen», dijo de repente, su voz más firme de lo que había estado en meses. «Tú siempre has sido la que está aquí, realmente aquí. Mereces algo cuando me vaya». No entendí lo que quería decir entonces. Le di un sorbo a mi té de manzanilla y cambié de tema, hablándole del nuevo gato del vecino que se colaba en nuestro patio para dormir la siesta. Ella sonrió, pero había algo determinado en su expresión, como si hubiera tomado una decisión importante. Una semana después, me pidió que la llevara a ver a don Fernando, su abogado desde hacía décadas. «Asuntos pendientes», dijo cuando le pregunté para qué. Yo la llevé, esperando en la sala mientras ellos hablaban en privado. Cuando salió, parecía más ligera, como si se hubiera quitado un peso de encima. Fue su decisión venderme la casa. No regalarla, no prometerla, sino venderla, por un precio simbólico, pero una venta al fin y al cabo. Quería asegurarse de que yo tuviera algo sólido, un lugar al que aferrarme cuando ella ya no estuviera. Insistió en manejarlo oficialmente, con contratos y firmas. ¿No deberíamos hablar con Lucía sobre esto?, pregunté, incómoda con la idea de hacer algo tan importante a espaldas de mi hermana. Mamá negó con la cabeza. Sus ojos, normalmente nublados por la confusión, eran claros y decididos. Lucía tiene su vida en Madrid, tiene su trabajo, su piso, su dinero. Tú has dado tu vida por cuidarme. Esta casa es tu compensación. No necesito compensación, mamá. Lo hice porque te quiero. Lo sé, dijo ella, tomando mi mano entre las suyas, ahora arrugadas y manchadas por la edad. Y eso es exactamente por qué mereces esto. Nunca le conté a Lucía. ¿Para qué? Ella nunca preguntó. En las escasas visitas que hizo durante los 2 años siguientes,
Nunca mostró interés real por el estado de mamá, por los detalles de su cuidado diario, por los arreglos que había que hacer en la casa vieja. Se limitaba a traer regalos, tomar fotos y marcharse. Cuando mamá empeoró, las visitas de Lucía se volvieron aún más raras. «El trabajo», decía siempre, «es una locura, no puedo escaparme». Mientras tanto, yo bañaba a mamá, le daba de comer cuando ya no podía hacerlo sola, le leía sus libros favoritos aunque no entendiera las palabras, y dormía en un sillón junto a su cama para estar allí si me necesitaba durante la noche. Los últimos meses fueron duros. Mamá ya no me reconocía la mayor parte del tiempo. Me llamaba por el nombre de su hermana, o simplemente la chica. A veces tenía momentos de lucidez en los que me miraba con sus ojos marrones, tan parecidos a los míos, y decía, «Mi Carmen, mi niña buena». Esos momentos valían por todas las noches sin dormir, por todos los sacrificios. Murió una mañana de primavera, mientras los naranjos de Valencia estaban en flor y su aroma entraba por la ventana abierta. Se fue silenciosamente, mientras dormía. Cuando encontré su cuerpo, parecía en paz, como si simplemente hubiera decidido que era hora de descansar. Llamé a Lucía de inmediato. Llegó al día siguiente, ya hablando de la herencia antes incluso de que el cuerpo de mamá hubiera sido enterrado. «Supongo que tendremos que vender la casa», dijo mientras buscaba en los armarios de mamá, evaluando qué podría llevarse. «A menos que quieras comprarme mi parte, claro». Yo me limité a asentir, dejándola creer lo que quisiera. El secreto que mamá y yo habíamos guardado permanecería así hasta el momento adecuado. No era por venganza, me dije a mí misma. Era por justicia, por todas las noches que pasé sola con mamá mientras ella posaba para Instagram, por todas las veces que canceló sus visitas, por la manera en que trató la enfermedad de mamá como una inconveniencia en su vida perfecta. Así que esperé hasta que Lucía hizo su movimiento, hasta que mostró sus verdaderas intenciones. No tuve que esperar mucho. 3 semanas después del funeral, recibí una carta de un abogado de Madrid. Lucía estaba reclamando la propiedad completa de la casa. Alegaba que, como hija mayor, tenía más derecho, que mamá siempre había querido que la casa fuera suya, que yo solo había cuidado de mamá para asegurarme su favor. Leí la carta varias veces, sintiendo cómo la indignación crecía dentro de mí como una ola. Fue entonces cuando supe que había llegado el momento de revelar nuestro secreto. Llamé a don Fernando y concerté la reunión que cambiaría nuestras vidas para siempre. El rostro de Lucía se transformó mientras hojeaba los documentos. Sus uñas pintadas temblaban ligeramente, y por una vez se había quedado sin palabras. Observé cómo la realización iba tomando forma. Había perdido, legal e irrevocablemente. Nos encontrábamos en la sala de reuniones de Martínez y Asociados, un espacio que intentaba proyectar seriedad con sus cuadros de paisajes valencianos y sus estanterías llenas de tomos legales. El aire acondicionado zumbaba suavemente, combatiendo el calor de julio que se colaba por las ventanas. Don Fernando, sentado en la cabecera de la mesa, mantenía una expresión neutral, aunque podría jurar que vi un destello de satisfacción en sus ojos cuando presenté los documentos. «Esto no es justo», siseó Lucía, finalmente rompiendo el silencio. Su perfecta fachada de mujer de negocios exitosa comenzaba a resquebrajarse. Ella estaba confundida, no sabía lo que estaba haciendo. Estaba en pleno uso de sus facultades cuando firmó todo. Respondí con calma. Hay testigos, médicos, fechas. Todo es legítimo. No elevé la voz. No necesitaba hacerlo. La verdad pesaba lo suficiente. Don Fernando carraspeó, ajustándose las gafas antes de hablar. Si me permiten aclarar, doña Mercedes se sometió a una evaluación cognitiva completa el día antes de la firma. El informe del doctor Ramírez, que está incluido en la documentación, certifica que estaba perfectamente capacitada para tomar decisiones legales. Lucía apartó el informe médico como si le quemara los dedos. Sus ojos, tan parecidos a los de mamá pero carentes de su calidez, se clavaron en mí con una mezcla de rabia y desconcierto. «¿Por qué haría esto?», preguntó, casi para sí misma. «¿Por qué me haría esto a mí?». La pregunta flotó en el aire acondicionado de la oficina, cargada de décadas de dinámicas familiares no resueltas. ¿Por qué? Porque mientras yo pasaba las noches en vela cuando mamá se caía de la cama, Lucía estaba en cócteles de empresa en Madrid.
Porque mientras yo aprendía a cambiar catéteres y a manejar crisis de ansiedad, Lucía publicaba fotos en la playa de Ibiza. Porque mientras yo veía cómo mamá olvidaba cómo usar un tenedor, Lucía enviaba regalos caros con tarjetas genéricas escritas por su asistente. Pero no dije nada de eso. En su lugar, me encogí ligeramente de hombros. Ella tomó su decisión. Esto es una venganza, ¿verdad? La voz de Lucía subió de tono, su acento madrileño haciéndose más pronunciado con la emoción. Siempre has estado celosa de mí. Siempre has querido lo que yo tenía. Una risa amarga escapó de mis labios antes de que pudiera contenerla. ¿Celosa? ¿De qué exactamente? ¿De tu vida en Madrid mientras yo limpiaba las sábanas sucias de mamá? ¿De tus vacaciones en el extranjero mientras yo trataba de explicarle por qué su hija mayor nunca llamaba? El aire entre nosotras se espesó con décadas de resentimiento no expresado. A través de la ventana podía ver la vida normal continuando en la plaza. Turistas tomando fotos, camareros preparando las terrazas para el servicio de comida, un grupo de escolares siguiendo a su maestra como patitos. Un mundo ajeno a nuestro pequeño drama familiar. «Señoras, por favor», intervino don Fernando, claramente incómodo con el giro que estaba tomando la reunión. «Les recuerdo que estamos aquí para resolver asuntos legales. Los documentos son claros. La propiedad pertenece legalmente a doña Carmen Vázquez desde hace 3 años. La transacción fue completamente legal y vinculante». Lucía se levantó abruptamente, derribando su silla en el proceso. Su bolso de diseñador cayó al suelo, derramando su contenido. Un lápiz labial caro, un teléfono último modelo, tarjetas de crédito doradas, símbolos de la vida que había construido lejos de nosotras. «Esto no quedará así», amenazó, señalándome con un dedo tembloroso. «Contrataré al mejor abogado de Madrid. Impugnaré el testamento. Demostraré que manipulaste a mamá cuando estaba débil. No hay testamento que impugnar», respondió don Fernando con una calma profesional. «Fue una venta, no una herencia. Y le aseguro, señorita Lucía, que cualquier abogado competente le dirá lo mismo que yo. Este caso está cerrado». Lucía recogió sus cosas del suelo con movimientos bruscos, metiendo todo de vuelta en su bolso. Vi cómo sus manos temblaban, cómo el rubor de la rabia teñía sus mejillas perfectamente maquilladas. Por un momento, me recordó a la niña que solía ser, haciendo un berrinche cuando no conseguía lo que quería. «No esperes que vuelva a hablar contigo», me espetó, dirigiéndose hacia la puerta. «Para mí, mi hermana murió hoy». Sus palabras deberían haberme dolido más de lo que lo hicieron. Quizás porque, en muchos sentidos, mi hermana había muerto para mí hace mucho tiempo, con cada llamada no respondida, con cada visita cancelada, con cada vez que había elegido su vida brillante sobre nuestra familia. «Adiós, Lucía», dije simplemente. La puerta se cerró con un golpe que pareció sacudir toda la oficina. Don Fernando exhaló lentamente, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante toda la confrontación. «Bueno», dijo, quitándose las gafas para limpiarlas con un pañuelo. «Eso fue intenso». Me dejé caer en mi silla, súbitamente agotada. La adrenalina que me había mantenido firme durante la confrontación se desvanecía, dejándome vacía. «Lo siento por el espectáculo, don Fernando». Él negó con la cabeza, volviendo a colocarse las gafas. «No te disculpes, Carmen. He visto peores confrontaciones por herencias. Al menos nadie arrojó un pisapapeles». Intentó sonreír, pero su expresión se volvió seria rápidamente. «¿Estás bien? ¿Estaba bien?» No lo sabía. Había ganado, sí. La casa era mía, legalmente, irrevocablemente, pero también había perdido a mi hermana, quizás para siempre. Aunque, ¿se puede perder algo que en realidad nunca se tuvo realmente? «Estaré bien», respondí, aunque no estaba segura de si era verdad. «Gracias por todo, don Fernando. Por ayudar a mamá con los papeles, por guardar el secreto, por estar aquí hoy». «Mercedes era una buena mujer», dijo él, con la familiaridad de alguien que había conocido a mi madre durante décadas. «Y sabía lo que hacía. Nunca dudes de eso». Asentí, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con formarse. No había llorado durante el funeral de mamá, ni durante los difíciles meses previos. Había sido la fuerte, la práctica, la que se ocupaba de todo. Pero ahora, en esta oficina con olor a papeles viejos y café rancio, sentía que la represa podría romperse. «¿Puedo ofrecerte un café
¿Un agua?, preguntó don Fernando, notando mi vulnerabilidad. No, gracias, respondí recomponiéndome. Debería irme. Tengo cosas que hacer. En realidad, no tenía nada que hacer. La casa estaría vacía, silenciosa, esperándome con todos sus recuerdos y fantasmas. Recogí mis documentos y los guardé en mi bolso gastado, tan diferente al elegante bolso de diseñador de Lucía. Don Fernando me acompañó hasta la puerta, con una mano ligeramente apoyada en mi hombro. Si necesitas cualquier cosa, ya sabes dónde encontrarme, dijo. Y Carmen, tu madre estaría orgullosa de ti. Salí a la plaza inundada por la luz dorada de la tarde valenciana. El calor de julio golpeó mi piel como una manta pesada. Los turistas seguían tomando fotos, los camareros seguían preparando mesas, los niños seguían siguiendo a su maestra. El mundo no se había detenido, aunque para mí todo había cambiado. Decidí caminar hasta casa en lugar de tomar el autobús. Necesitaba el aire, el movimiento, el tiempo para procesar lo que acababa de suceder. Las calles de Valencia me recibieron con su familiar mezcla de olores: azahar, mar, pan recién horneado, y ese indefinible aroma a historia que tienen las ciudades antiguas. Pasé por el mercado central, con su bullicio de vendedores gritando ofertas y compradores regateando precios. Por impulso, entré y compré ingredientes frescos: gambas, mejillones, pimiento rojo, azafrán. Esa noche prepararía paella, la receta de mamá. Un pequeño ritual, una forma de conectar con ella ahora que se había ido. Mientras caminaba por las estrechas calles del barrio del Carmen, con mi bolsa de compras golpeando suavemente contra mi pierna, pensé en Lucía y en su amenaza. ¿Realmente contrataría a un abogado? ¿Intentaría pelear? Parte de mí esperaba que lo hiciera, que mostrara al menos ese nivel de interés por la casa familiar. La otra parte sabía que probablemente no lo haría. Lucía siempre había sido buena para las amenazas, pero rara vez las cumplía cuando requerían esfuerzo sostenido. Al doblar la esquina hacia mi calle, vi nuestra casa, mi casa, con ojos nuevos. El edificio de 3 plantas con su fachada desconchada y sus balcones de hierro forjado, la pequeña maceta de geranios que mamá siempre mantenía floreciendo, la puerta de madera desgastada por décadas de uso. No era una mansión, ni siquiera una casa particularmente impresionante, pero era mía. Legalmente, irrevocablemente mía. Subí los escalones de la entrada, buscando las llaves en mi bolso. Cuando abrí la puerta, el silencio me recibió como un viejo amigo. Los últimos meses con mamá habían sido silenciosos también, pero de una manera diferente. Aquel era un silencio de enfermedad, de espera. Este era un silencio de ausencia, de final. Dejé las compras en la cocina y recorrí lentamente las habitaciones, tocando los muebles, los marcos de fotos, las cortinas que mamá había cosido hace años. En cada rincón había un recuerdo, una historia, un pedazo de la vida que habíamos compartido. En el dormitorio principal, el que había sido de mis padres y luego solo de mamá, me senté en la cama y miré la fotografía en la mesita de noche. Mamá, papá, Lucía y yo, sonriendo frente a la playa de la Malvarrosa. Debió ser tomada hace al menos 30 años. Éramos tan jóvenes, tan despreocupadas, tan inconscientes de todo lo que vendría después. Lo hice, mamá. Susurré a la habitación vacía. Mantuve la casa, tal como querías. No hubo respuesta, por supuesto. Solo el lejano sonido del tráfico, el canto de un pájaro en el patio trasero, el crujido normal de una casa vieja asentándose. Pero mientras me secaba una lágrima solitaria, sentí una extraña paz. No era el final feliz de un cuento de hadas. Mi hermana me odiaba. Estaba sola en una casa llena de recuerdos, pero había hecho lo correcto. Había honrado la voluntad de mamá. Había luchado por lo que era justo. Y por ahora, eso tendría que ser suficiente. Esa noche, caminé por la casa vacía. El pasillo todavía olía ligeramente a la loción de lavanda de mamá. Su viejo sillón seguía junto a la ventana, intacto. Pensé en las tardes que pasamos bebiendo té de manzanilla, escuchando la emisora de música clásica que ella tanto amaba. El silencio ahora era insoportable. Preparé la paella casi por instinto, mis manos recordando movimientos que había visto a mamá hacer cientos de veces. El sonido del aceite chisporroteando,
el aroma del sofrito de pimientos y cebolla, el color dorado que iba adquiriendo el arroz. Pequeños actos que me conectaban con ella, como un hilo invisible que ni siquiera la muerte podía romper. Cuando terminé, me serví una porción y me senté sola en la mesa del comedor, la misma mesa donde habíamos celebrado cumpleaños, navidades, donde habíamos llorado la muerte de papá, donde mamá había corregido mis deberes cuando era niña. Cada mueble en esta casa tenía una historia, cada rincón guardaba un recuerdo. El primer bocado de paella me transportó a mi infancia. De repente, podía verlo todo con claridad. Lucía y yo de pequeñas, corriendo por estos mismos pasillos. Ella siempre iba adelante, siempre liderando nuestros juegos, siempre decidiendo qué haríamos y cómo lo haríamos. Y yo siempre detrás, siguiéndola, admirándola, queriendo ser como mi hermana mayor. Recordé un verano particularmente caluroso cuando teníamos quizás 10 y 13 años. Mamá nos había comprado helados en la playa de la Malvarrosa. Eran helados sencillos, de los más baratos, porque no teníamos mucho dinero entonces. Papá acababa de abrir el taller y apenas llegábamos a fin de mes. Lucía quería uno de esos helados caros, con chocolate belga y frutos secos, que veía comer a las niñas ricas de su clase. Cuando mamá dijo que no podíamos permitírnoslo, Lucía tiró su helado a la arena en un arrebato. «No es justo», había gritado. «Siempre tenemos que conformarnos con menos». Mamá no dijo nada. Simplemente me dio su propio helado, sonrió tristemente y nos llevó a casa. Esa noche, escuché a mis padres discutir en voz baja en la cocina. «La estás malcriando», decía mamá. «Tiene que aprender que no siempre puede tener lo que quiere». «Solo quiero que mis hijas tengan lo mejor», respondió papá. «No quiero que pasen las penurias que pasamos nosotros». Quizás fue allí donde empezó todo. Papá siempre cediendo a los caprichos de Lucía, tratando de compensar lo que no podía darle materialmente con una permisividad excesiva, y Lucía aprendiendo que si hacía suficiente ruido, si exigía con suficiente fuerza, eventualmente conseguiría lo que quería. El recuerdo se desvaneció, reemplazado por otro más reciente. Lucía llegando tarde al hospital cuando mamá tuvo su primer episodio grave. Yo había estado allí toda la noche, sosteniendo la mano de mamá mientras los médicos iban y venían, mientras le hacían pruebas, mientras trataban de determinar qué estaba pasando con su mente cada vez más frágil. Lucía apareció a la mañana siguiente, con gafas de sol de diseñador y una excusa sobre un tren retrasado. «Podrías haber tomado un taxi desde Madrid», le dije, agotada tras la noche en vela. «No todos tenemos tu vocación de mártir, Carmen», respondió ella, quitándose las gafas para mostrar ojos irritados por la falta de sueño o quizás por las lágrimas. Nunca supe cuál de las dos. Siempre fue así entre nosotras. Yo acusándola de no estar presente, ella acusándome de disfrutar mi papel de víctima sacrificada. Ninguna escuchando realmente a la otra, ninguna tratando de comprender el punto de vista ajeno. Dejé el plato de paella a medio comer. El apetito se me había esfumado con los recuerdos. Me levanté y fui hasta el mueble bar, donde papá guardaba sus licores. La botella de coñac que él reservaba para ocasiones especiales seguía allí, acumulando polvo. La abrí y me serví una copa, algo que rara vez hacía. El líquido ámbar quemó mi garganta de una manera reconfortante. Con la copa en la mano, vagué hasta el dormitorio de mis padres. Ahora era solo el dormitorio de mamá, aunque la presencia de papá seguía allí, en la forma de su vieja chaqueta aún colgada detrás de la puerta, en los libros de mecánica apilados en su mesita de noche, en la fotografía de su juventud enmarcada en la pared. Mamá nunca había querido deshacerse de sus cosas, como si al mantenerlas cerca pudiera de alguna manera mantenerlo a él también. Me senté en la cama, pasando la mano por la colcha que mamá había bordado hace años. Las últimas semanas de su vida, cuando ya casi no reconocía a nadie, solía buscar esta colcha con sus dedos temblorosos, acariciando las flores bordadas como si pudiera ver algo en ellas que los demás no podíamos. Bebí otro sorbo de coñac y sentí las lágrimas finalmente llegando, calientes y silenciosas. No había llorado en el funeral, demasiado ocupada con los arreglos, con recibir a los pocos familiares que vinieron, con mantener la compostura para que todo saliera como debía. No había llorado durante la confrontación con Lucía,
demasiado concentrada en mantener mi posición, en no mostrar debilidad. Pero ahora, sola en la habitación donde mamá había pasado sus últimos días, las lágrimas fluían libremente. Lloré por mamá, por la mujer fuerte que había sido y por la forma en que la enfermedad la había reducido al final. Lloré por papá, que nunca llegó a ver en qué se convertirían sus hijas. Lloré por Lucía, por la hermana que había perdido mucho antes de la confrontación de hoy. Y lloré por mí misma, por la vida que había puesto en pausa, por los sueños que había dejado a un lado, por los años que no volverían. No sé cuánto tiempo pasé así, sentada en la cama de mamá, llorando y bebiendo coñac. El alcohol me adormecía lo suficiente para que el dolor fuera soportable, pero no tanto como para que desapareciera por completo. Afuera, la noche valenciana estaba en pleno apogeo. Podía escuchar la música lejana de algún bar, las voces de la gente paseando, el ocasional claxon de un coche. La vida continuaba para todos los demás. Eventualmente, las lágrimas se secaron. Me quedé mirando el armario de mamá, sus vestidos todavía colgados pulcramente, sus zapatos alineados en el fondo. Tendría que ocuparme de todo eso en algún momento, decidir qué conservar, qué donar, qué tirar. La mera idea me agotaba. Mis ojos se posaron en la caja de joyas de mamá, un antiguo joyero de madera con incrustaciones de nácar que había pertenecido a su madre. Me levanté y fui hacia él, abriéndolo con cuidado. Dentro estaban sus escasas joyas, un par de pendientes de perlas, un anillo de plata que papá le había regalado en su aniversario de plata, una pulsera que Lucía y yo le habíamos comprado juntando nuestras pagas cuando éramos adolescentes. Pequeños tesoros sin gran valor monetario, pero inmenso valor sentimental. Al mover las joyas, noté algo inusual. El fondo del joyero parecía más elevado de lo que debería. Presioné ligeramente y descubrí que había un compartimento secreto. Dentro había un sobre, amarillento por el tiempo, con mi nombre escrito en la elegante caligrafía de mamá. Mi corazón dio un vuelco. ¿Cuánto tiempo había estado allí? ¿Lo habría puesto después de venderme la casa? ¿O habría estado esperando, silencioso y paciente, a que yo lo encontrara cuando fuera el momento adecuado? Con dedos temblorosos, tomé el sobre. Era liviano. Contenía solo 1 o 2 hojas de papel. Lo sostuve contra mi pecho por un momento, temerosa de lo que pudiera contener, pero también desesperada por conocer las últimas palabras que mamá había querido compartir conmigo. Finalmente, respiré hondo y lo abrí. La luz de la lámpara de la mesita de noche proyectaba un círculo dorado sobre la cama. Me senté en ese pequeño oasis de luz y desplegué la carta de mamá, preparándome para escuchar su voz una vez más, aunque fuera solo en mi mente. Con el corazón latiendo desbocado, desplegué el papel amarillento. El olor a lavanda, el perfume favorito de mamá, aún persistía en las hojas, como un fantasma de su presencia. La carta estaba fechada 3 meses antes de su muerte, cuando todavía tenía momentos de lucidez entre las brumas de la confusión. Mi querida Carmen, comenzaba con su caligrafía elegante, aunque ya algo temblorosa. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Hay tantas cosas que quisiera decirte, tantas cosas que quizás debí decirte mientras podía, pero sabes que nunca he sido buena con las palabras habladas. Siempre me ha resultado más fácil expresarme por escrito. Primero, quiero que sepas que estoy en paz. He vivido una vida larga, no siempre fácil, pero llena de amor. Tu padre fue el amor de mi vida, y vosotras, mis hijas, mi mayor orgullo, aunque de formas diferentes. Lucía siempre fue como un cometa brillante, demasiado intenso, demasiado rápido, imposible de contener. Desde pequeña supe que volaría lejos, que buscaría horizontes más amplios que los que Valencia podía ofrecerle. No puedo culparla por eso. Cada persona debe seguir su propio camino, pero tú, Carmen, tú has sido mi ancla, mi constante. Cuando la enfermedad comenzó a robarme pedazos de mí misma, tú estuviste allí, recogiendo los fragmentos, manteniéndome completa por más tiempo del que merecía. Nunca podré agradecerte lo suficiente por los sacrificios que has hecho. Sé que las cosas entre tú y tu hermana nunca han sido fáciles. Sé que mi decisión de venderte la casa solo aumentará esa tensión. Pero necesito que entiendas por qué lo hice. No fue por favoritismo.
No fue para castigar a Lucía. Fue porque tú te lo ganaste, Carmen. No por ser una mártir, como tu hermana te acusa a veces, sino por estar presente, por quedarte cuando habría sido más fácil irte, por darme dignidad cuando mi cuerpo y mi mente me traicionaban. La casa no es solo un edificio, no es solo 4 paredes y un techo. Es el lugar donde tu padre y yo construimos nuestra vida, donde os vimos crecer, donde celebramos triunfos y lloramos pérdidas. Cada rincón guarda un recuerdo, cada habitación cuenta una historia. Lucía verá la casa y pensará en su valor monetario, en cuánto podría obtener vendiéndola. Tú ves la casa y recuerdas a papá reparando la persiana rota, a mí cocinando paella los domingos, a nosotros cantando villancicos desafinados en Nochebuena. Esa es la diferencia. No quiero que te sientas culpable por esto. No quiero que pienses que estás quitándole algo a tu hermana. Ella tiene su vida en Madrid, su carrera exitosa, su apartamento elegante. Tú mereces tener algo que sea tuyo, algo que nadie pueda quitarte. Cuando la confrontación llegue, porque llegará, quiero que te mantengas firme, no por orgullo, no por obstinación, sino porque es lo justo. No permitas que Lucía te haga dudar, no permitas que te haga sentir menos. Siempre has sido más fuerte de lo que crees. Hay algo más que quiero decirte, algo que quizás debí decirte hace mucho tiempo. Estoy orgullosa de ti, Carmen, no solo por cuidarme en mi enfermedad, sino por la persona que eres, por tu bondad, tu paciencia, tu capacidad para ver belleza en las cosas simples. Eres más parecida a tu padre de lo que crees, y eso es el mayor cumplido que puedo hacerte. Ahora, un consejo final de una madre que ha vivido lo suficiente para aprender algunas cosas. No guardes rencor. El resentimiento es un veneno que solo daña a quien lo alberga. Lucía es como es. No puedes cambiarla, solo puedes cambiar cómo respondes a ella. Quizás algún día, cuando las heridas hayan sanado, podáis reconstruir vuestra relación. Quizás no. En cualquier caso, vive tu vida, Carmen. Has puesto tus propios sueños en espera por demasiado tiempo. Ahora es tu momento. Te quiero, hija. Siempre te querré. Incluso cuando ya no recuerde tu nombre. Incluso cuando confunda tu cara. Mi corazón te reconocerá. Algunos amores trascienden la memoria. Con todo mi cariño, mamá. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras doblaba cuidadosamente la carta. Las palabras de mamá eran como un bálsamo para mi alma herida, una confirmación de que había hecho lo correcto. No era solo sobre la casa, era sobre reconocimiento. Después de años sintiéndome invisible, olvidada, como la hermana de repuesto, finalmente tenía algo que era mío. No una limosna, un legado. Me quedé sentada en la cama durante lo que pareció una eternidad, sosteniendo la carta contra mi pecho como si fuera el objeto más precioso del mundo. En cierto modo, lo era. Un último regalo de mamá, un último acto de amor. A través de la ventana abierta, el aire nocturno traía los sonidos distantes de la ciudad. Risas, música, la vida continuando. El reloj de la mesita de noche marcaba las 2 de la madrugada. Debería estar agotada después del día que había tenido, pero me sentía extrañamente alerta, como si las palabras de mamá me hubieran infundido una nueva energía. Me levanté y fui hasta el viejo escritorio de papá, que habíamos movido al dormitorio de mamá en sus últimos meses para que pudiera escribir cuando tenía momentos de lucidez. Abrí el cajón y encontré papel y un bolígrafo. Tenía el impulso repentino de responderle a mamá, aunque sabía que nunca leería mis palabras. «Querida mamá», comencé, la tinta fluyendo sobre el papel. «He encontrado tu carta. No puedo expresar lo que significa para mí. Tus palabras me han dado la fuerza que necesitaba justo cuando más la necesitaba. Hoy me enfrenté a Lucía en la oficina del abogado. Fue tan difícil como imaginaba. Está furiosa, dolida, se siente traicionada. Parte de mí se siente culpable, a pesar de lo que dices en tu carta. Pero otra parte sabe que esto es lo correcto. La casa está tranquila sin ti, demasiado tranquila. Echo de menos el sonido de tu voz, incluso en los días malos cuando no me reconocías. Echo de menos sentirme necesaria, tener un propósito claro cada mañana al despertar. No sé qué haré ahora. He vivido tanto tiempo siendo la hija que cuida a su madre enferma, que no estoy segura de quién soy sin ese papel. Quizás sea hora de descubrirlo, como dices en tu carta.
¿Sabes qué es lo extraño? A pesar de todo, sigo queriendo a Lucía. Sigo echando de menos a la hermana que fue, o quizás a la hermana que imaginé que era. Hay momentos en que recuerdo cómo me enseñó a atarme los cordones, cómo me defendió de aquel niño que me hacía bullying en el colegio, cómo me prestaba su ropa cuando éramos adolescentes. ¿Dónde quedó esa Lucía? ¿En qué momento nos convertimos en extrañas? No sé si algún día podremos reparar nuestra relación, como tú esperas. Ahora mismo parece imposible, pero intentaré no guardar rencor, como me aconsejas. Intentaré recordar que todos hacemos lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos. Gracias por todo, mamá. Por tu amor, tu fortaleza, tu ejemplo, por enseñarme a ser quien soy, por creer en mí cuando ni yo misma lo hacía. Te quiero, ahora y siempre, Carmen. Doblé la carta y la guardé en el mismo compartimento secreto del joyero donde había encontrado la de mamá. Sabía que nunca la leería, pero escribirla me había proporcionado un cierto cierre, una forma de procesar todo lo que había sucedido. Miré alrededor de la habitación, viendo los objetos familiares con nuevos ojos. La lámpara de cerámica valenciana que papá había comprado en un mercadillo, la colcha bordada que mamá había hecho durante su embarazo de Lucía, las fotografías familiares alineadas en la cómoda. Cada objeto contaba una historia. Cada uno era un testigo silencioso de nuestra vida familiar. Esta casa era más que ladrillos y mortero. Era un repositorio de recuerdos, buenos y malos. Era el escenario donde se había desarrollado nuestra historia familiar. Y ahora era mi responsabilidad decidir qué hacer con ella. Podría venderla, por supuesto. Obtener el dinero y empezar de nuevo en otro lugar, lejos de los recuerdos dolorosos, lejos de la sombra de Lucía y nuestro conflicto. Sería lo práctico, lo sensato quizás, pero mientras acariciaba la carta de mamá, supe que no lo haría. Esta casa era mi herencia, no solo en el sentido legal, sino en un sentido más profundo. Aquí estaban las raíces de quién era yo, las huellas de las personas que me habían formado. Me acerqué a la ventana y miré hacia la calle estrecha. Las farolas proyectaban círculos de luz amarilla sobre los adoquines. Un gato callejero cruzó sigilosamente, desapareciendo en las sombras. En algún lugar cercano, alguien tocaba una guitarra, las notas melancólicas flotando en el aire nocturno. Valencia dormía, o al menos fingía hacerlo. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentía que quizás podría hacer lo mismo. No paz, todavía no. Pero algo cercano a la aceptación comenzaba a formarse dentro de mí. Regresé a la cama y me acosté, completamente vestida, demasiado agotada emocionalmente para preocuparme por cambiarme. El reloj marcaba las 3 de la madrugada. En unas horas amanecería, y con la luz del día vendría la realidad de mi nueva situación. Una casa mía, una hermana furiosa, un futuro incierto. Pero por ahora, en la oscuridad, con las palabras de mamá resonando en mi mente, me permití simplemente existir, respirar, sentir el peso del día disolviéndose lentamente. Estoy orgullosa de ti, Carmen. Las palabras flotaban en mi mente mientras me quedaba dormida, como un mantra, como una bendición, como una promesa de que, a pesar de todo, las cosas eventualmente estarían bien. Lucía no me ha hablado desde aquel día en la oficina del abogado. Han pasado 3 meses. Y el verano valenciano se desliza lentamente hacia el otoño. Veo sus publicaciones en Instagram, fingiendo que nada ha pasado, viviendo su vida como si nunca hubiera intentado arrebatarme nuestra casa. A veces quiero llamarla, a veces quiero gritarle, pero la mayoría del tiempo solo quiero paz. Las primeras semanas después de la confrontación fueron extrañas. Me despertaba cada mañana esperando encontrar a mamá en la cocina, preparando café. El silencio de la casa era como un invitado no deseado que se negaba a marcharse. Me movía por las habitaciones como una extraña, no del todo segura de mi lugar en este espacio que ahora era legalmente mío, pero que seguía sintiendo como nuestro, de mamá, de papá, incluso de Lucía. Una mañana, poco después de encontrar la carta de mamá, tomé una decisión. Si iba a vivir aquí, realmente vivir, no solo existir entre recuerdos. Necesitaba hacer este espacio mío, no borrar el pasado, sino construir sobre él. Así que comencé a restaurar la casa, habitación por habitación. Empecé por la cocina.
Pinté las paredes del color que mamá siempre había amado, verde salvia, y reemplacé los viejos azulejos desportillados por unos nuevos que encontré en una tienda de materiales recuperados, casi idénticos a los originales, pero sin las grietas y manchas de décadas de uso. Tere, mi vecina de toda la vida, me miraba con curiosidad desde su balcón mientras yo entraba y salía cargando botes de pintura y herramientas. ¿Reformando, Carmen?, preguntó un día, mientras regaba sus geranios. Actualizando algunas cosas, respondí, secándome el sudor de la frente. El calor de agosto era implacable, especialmente cuando se trabajaba. Tu madre estaría contenta, dijo ella con una sonrisa cálida. Siempre quiso arreglar esa cocina. Ese comentario me dio ánimos para continuar. Cada día, después de mis clases en el instituto, me ponía ropa vieja y trabajaba en la casa. Aprendí a lijar madera viendo tutoriales en YouTube. Me familiaricé con las ferreterías locales. Descubrí músculos que no sabía que tenía. El trabajo físico era terapéutico. Mientras lijaba, pintaba, arreglaba, mi mente se vaciaba de pensamientos sobre Lucía, sobre la confrontación, sobre el futuro. Solo existía el momento presente, la textura de la madera bajo mis dedos, el olor a pintura fresca, la satisfacción de ver un proyecto completado. Una tarde, mientras limpiaba el pequeño patio trasero, encontré los rosales favoritos de mamá, casi ahogados por las malas hierbas que habían crecido sin control. Pasé horas arrodillada en la tierra, desenterrando las plantas, podando las ramas muertas, abonando el suelo. Para mi sorpresa, cuando terminé, descubrí pequeños brotes verdes emergiendo de lo que parecían tallos muertos. Vida, obstinadamente encontrando su camino hacia la luz. Planté más rosales en el patio delantero, junto con lavanda y romero. El aroma de las hierbas mediterráneas llenaba el aire cada vez que abría la ventana. En las tardes, después del trabajo de restauración, me sentaba en el pequeño balcón con un vaso de horchata fría, observando la vida de la calle. Vecinos regresando del trabajo, turistas buscando restaurantes auténticos, niños persiguiéndose entre risas. Poco a poco, la casa comenzó a transformarse, no en algo diferente, sino en una versión renovada de sí misma. Como yo, supongo. Una tarde de octubre, estaba en el jardín trasero cuando escuché el timbre. Pensé que sería Tere, que últimamente tomaba la costumbre de traerme sobras de sus guisos. «Estás demasiado flaca, niña. Trabajas mucho y comes poco». Pero cuando abrí la puerta, me encontré cara a cara con Lucía. Estaba diferente. Su habitual perfección, maquillaje impecable, ropa de diseñador, ese aire de superioridad que siempre llevaba como un perfume caro, había sido reemplazada por algo más vulnerable. Llevaba el pelo recogido en una coleta sencilla, vaqueros y una camiseta, casi sin maquillaje. Por un momento, me recordó a la Lucía de nuestra adolescencia, antes de que Madrid y la ambición la transformaran. «Hola», dijo simplemente, su voz carente de la hostilidad de nuestro último encuentro. «Hola», respondí, demasiado sorprendida para decir más. Nos quedamos allí, mirándonos como extrañas, separadas por el umbral de la puerta y años de malentendidos. «¿Puedo pasar?», preguntó finalmente. Asentí, y me hice a un lado. La observé mientras entraba y miraba alrededor, notando los cambios que había hecho. «Está diferente», comentó, pasando la mano por la pared recién pintada del pasillo. «Pero igual, también», añadí. Ella asintió, entendiendo lo que quería decir. Caminamos hasta la cocina, donde puse agua a hervir para té. El silencio entre nosotras era denso, pero no tan hostil como había temido. «¿Qué te trae por aquí?», pregunté finalmente, cuando el silencio se volvió insoportable. Lucía suspiró, mirando por la ventana hacia el patio trasero donde los rosales de mamá estaban floreciendo de nuevo. «He estado pensando», comenzó, eligiendo sus palabras con cuidado. «Sobre mamá, sobre ti, sobre todo». Le serví una taza de té y me senté frente a ella en la mesa de la cocina, la misma mesa donde habíamos compartido comidas familiares, donde habíamos hecho los deberes, donde ahora nos encontrábamos como adultas, tratando de reconstruir algo que se había roto hace mucho tiempo. «Estuve equivocada», dijo finalmente, las palabras saliendo como si le costara pronunciarlas. «No sobre la casa, o al menos no solo sobre eso, sobre cómo te he tratado.
sobre cómo traté a mamá. La miré, buscando signos de la Lucía manipuladora que conocía tan bien, pero todo lo que vi fue arrepentimiento genuino. Siempre pensé que eras la favorita, continuó. La buena, la que se quedó. Estaba celosa de tu relación con mamá, de cómo podías sentarte en silencio con ella durante horas mientras yo no podía estar 5 minutos sin sentirme incómoda. Yo pensaba que tú eras la favorita, admití, la brillante, la exitosa, la que escapó de aquí y construyó una vida emocionante. Lucía soltó una risa amarga. ¿Emocionante? Trabajo 60 horas a la semana en un trabajo que odio. Vivo en un apartamento que apenas puedo pagar para mantener las apariencias. Y mi último novio me dejó porque, según él, soy emocionalmente indisponible. No pude evitar sonreír un poco. Suena a que has tenido días mejores, años mejores, corrigió, tomando un sorbo de té. Me di cuenta de algo después de nuestra pelea. He pasado tanto tiempo persiguiendo, no sé qué, éxito supongo, tratando de probar algo. Y mientras tanto, me perdí lo importante. No estuve allí cuando mamá me necesitaba. No he sido una buena hermana para ti. Sus palabras me sorprendieron. Había imaginado este momento muchas veces, Lucía disculpándose, reconociendo sus errores, pero en mis fantasías siempre sentía una satisfacción vindicativa. Ahora, solo sentía una tristeza compartida por todo el tiempo perdido. No fuiste la única que cometió errores, dije suavemente. Debí haberte contado sobre la casa. Debí intentar entender por qué te alejaste. No, me interrumpió. No hagas eso. No tomes responsabilidad por mis fallos. Eso es lo que siempre has hecho, y es parte del problema. Yo me alejé. Yo elegí no estar presente. Tú elegiste quedarte. Y ambas decisiones tuvieron consecuencias. Nos quedamos en silencio por un momento, bebiendo té, dejando que las palabras se asentaran entre nosotras. No voy a pelear por la casa, dijo finalmente. Es tuya, legalmente y moralmente. Mamá sabía lo que hacía. Gracias, respondí, sintiendo cómo un peso se levantaba de mis hombros. Significa mucho para mí. Lo sé, dijo, mirando alrededor de la cocina renovada. Puedo verlo. Estás honrando su memoria, no solo poseyendo un inmueble. Más tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse, salimos al pequeño patio trasero. Los rosales de mamá estaban en plena floración, sus pétalos rojos capturando la luz dorada del atardecer. Recuerdo cuando papá plantó estos rosales, comentó Lucía, acariciando suavemente un pétalo. Mamá dijo que era una tontería, que nunca crecerían en este patio tan pequeño y sombreado. Pero él insistió, continué, sonriendo ante el recuerdo. Dijo que las rosas, como el amor, encuentran la manera de florecer incluso en las condiciones más difíciles. Lucía me miró, y por primera vez en muchos años, vi a mi hermana tal como era, no la imagen que había construido de ella, no la rival, no la antagonista de mi historia, sino simplemente una mujer imperfecta tratando de encontrar su camino, igual que yo. No sé si alguna vez volveremos a ser como éramos, dijo, su voz apenas un susurro, pero me gustaría intentarlo. Ser hermanas de nuevo, si tú quieres. Miré los rosales de mamá, pensando en cómo habían sobrevivido al abandono, a la sequía, al descuido. Pensé en la carta de mamá, en sus palabras sobre no guardar rencor, sobre la posibilidad de reconstruir lo que se había roto. Me gustaría eso, respondí finalmente. Empezar de nuevo. No nos abrazamos, no lloramos juntas como en una película. Simplemente nos sentamos en el patio mientras el sol se ponía, hablando de cosas pequeñas, encontrando nuestro camino de vuelta la una a la otra, lentamente, con cautela, pero con esperanza. Lucía regresó a Madrid al día siguiente, pero prometió volver pronto, y lo hizo, un mes después, y luego otro mes después de ese. Pequeñas visitas, conversaciones cautelosas, la lenta reconstrucción de una relación que creíamos perdida para siempre. La casa ya no es un campo de batalla entre nosotras, es un lugar de recuerdos, de sanación, de nuevos comienzos. He terminado de restaurarla, habitación por habitación, preservando lo que amábamos, renovando lo que necesitaba ser cambiado, como nuestra relación, supongo. No espero una disculpa formal de Lucía.
no la necesito. Lo que tenemos ahora es más valioso. Un entendimiento mutuo, un respeto renovado, la posibilidad de un futuro donde somos parte de la vida de la otra, no como rivales, sino como hermanas. Tengo la carta de mamá, la casa y una fortaleza tranquila que no sabía que poseía. Y ahora también tengo la posibilidad de recuperar a mi hermana. Es más que suficiente.